cosas sencillas, pero que yo creo que esa es la línea, ¿no? Es ahí donde Dios nos manda, a vivir esa aventura de la fe. En el culto anterior, bueno, primero me presenté, para los que no me conozcan, aunque veo que hay algunos repetidores, que ya han estado antes, pero bueno, lo siento por repetirme, yo también me voy a repetir. Mi nombre es Iván Carra y soy el representante para la zona mediterránea, digamos, desde Cataluña hasta Murcia, para sensibilizar y hablar acerca de la Iglesia perseguida. Antes de hablar de la Iglesia perseguida, creo que es muy importante entender el contexto de la persecución, por qué existen las aflicciones, para que no encontremos contradicciones luego en decir, bueno, si Dios es tan grande, si Dios es omnipotente, si Dios es poderoso, ¿no? Como luego vemos otros hermanos en el cuerpo de Cristo que están sufriendo y que incluso están dando su vida a día de hoy, ¿no? Viviendo en el mismo siglo que yo, pero en una realidad tan diferente, ¿no? Y es las formas, ¿no?, que tienen las personas de vivir esta aventura de la fe. Dios no nos ha llamado a una vida aburrida. Yo no sé cómo es tu vida cristiana, espero que sea una aventura. Y si no es una aventura, espero que hoy sea un día en el que tu vida cristiana se convierta en una aventura y te entren ganas de que lo sea, ¿no? Porque Dios no nos ha llamado para aburrirnos, ¿ves? Y por ejemplo, pues eso, contactar con una persona, poder orar por ella y luego llevarte un abrazo, aunque sea, pero no sabes la obra que Dios está haciendo ahí. Eso es tremendo. Yo creo que así es como tiene que ser la Iglesia y a lo que Dios nos ha llamado. Quiero empezar con una historia bíblica que habla precisamente de esto, de la aventura de la fe vivida en un palacio. Es curioso que en un palacio se pueda vivir la aventura de la fe, pero en los tiempos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él se llevó cautivos a los judíos. Algunos tuvieron que vivir una vida pues de esclavitud, pero otros fueron puestos aparte. Hubo un grupito de jóvenes a los que llevaron a palacio y les dieron la oportunidad de vivir como vivía pues la gente de una clase alta, ¿no? De comer las mejores comidas, de vestir las mejores ropas. Pero ellos seguían siendo judíos, ellos no habían dejado de ser judíos por entrar en el palacio. Sin embargo, estos chicos decidieron que no querían contaminarse con las cosas que les ofrecía Nabucodonosor. ¿Por qué no querían contaminarse? Porque ellos no querían perder su identidad. No querían olvidarse de dónde provenían, no querían olvidarse de quién era su Dios, no querían olvidarse de que ellos eran los mismos judíos que estaban esclavizados, ellos eran las mismas personas. Y leyendo esta historia una y otra vez, que está en Daniel 3, por cierto, si la queréis leer luego en casa, es muy, muy interesante, yo pensaba en cómo se parece esto a nuestra vida, ¿no? Porque nosotros vivimos en Occidente, en una sociedad en la que, gracias a Dios, salvo alguna pequeña persecución ideológica, pero tampoco tenemos mucho más. Podemos ir por la calle con nuestra Biblia bajo el brazo, ¿verdad? ¿Algunos lo han perseguido alguna vez? ¿Lo han echado de algún lugar? ¿Cuántos habéis tenido problemas por persecución este último año? ¿No es verdad? Bueno, se pueden dar circunstancias por persecución, depende de cómo uno vive también, ¿no? Porque si uno va diciendo en el instituto que es cristiano, pues te garantizo que seguramente en poco tiempo alguien va a acabar diciendo algo en tu contra, ¿no? La vida cristiana es apasionante. Las mejores aventuras de la fe son las que se viven en la cara del enemigo, y estos tres chicos vivieron una aventura de la fe en la cara del enemigo, que en este momento era pues era Babilonia, era Nabucodonosor. Cuando decidieron no contaminarse con todas estas cosas y marcar la diferencia desde el momento en que ellos entraron en palacio, y ya fueron señalados por todos y todos sabían quiénes eran. Estos son los que no quieren comer lo mismo que nosotros, y los que no se quieren vestir como nos vestimos nosotros. Estos son los que van dando la nota. Sin embargo, pasó un tiempo, y aquí es donde entra la historia de cómo el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro, dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y que esa estatua, más o menos, en metros, pues tendría unos 30 metros de alto y unos casi 3 metros de ancho. Y cuando levanta esta estatua, toda de oro, dice lo siguiente, dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los que estaban gobernando debajo de Nabucodonosor, y a todos los invitó a la dedicación de esa estatua. Y dice que el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postre y adore, ¿conocéis la historia? ¿Qué le pasaría al que no adorase? Iría arrojado a un horno de fuego. Una vez comentaba esto en un grupo de niños y saltó un niño y dijo: moriría incinerado. Sí, pero básicamente era eso lo que les iban a pasar. Llega un momento en la vida, aunque vivas en un palacio, en el que vas a tener que tomar decisiones. Te hablo cristianamente. Si tú realmente estás viviendo una vida como los que brillan, es el tipo de cristiano que hay que mirarlo con gafas de sol, porque deslumbra, molesta. Cuando la luz molesta, la gente reacciona mal, muchas veces, ¿no? Y si tú vives ese tipo de vida, como estaban viviendo ellos, va a llegar un momento en el que vas a tener que tomar decisiones que te van a poner en el punto de mira de todos los demás. Y eso llegó cuando pasó lo de la estatua, ¿no? Llega un momento en el que no te puedes esconder y tienes que elegir: me postro delante de los ídolos o hago lo que todos los demás y no me postro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo sensato era postrarse, aunque fuese de mentira. Y no hubiera pasado nada, ¿verdad? No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada de todo lo que pasó después. Ese es el problema. Vivimos vidas en las que no pasa nada. Vivimos alejados de la aventura de la fe porque no estamos dispuestos, en muchas ocasiones, a poner nuestra propia seguridad en riesgo. A tomar riesgos por el Evangelio. Y créeme, el Evangelio es arriesgado. El Evangelio cuesta. Y Cristo necesita una iglesia que esté dispuesta a entrar incluso en un horno de fuego, si fuera necesario. Bueno, llega un momento en el que ellos deciden no postrarse. Cuando todos se postran, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los que se quedan de pie están a la vista de todo el mundo. Y enseguida aparecen los haters, los odiadores profesionales, los acusadores. Dicen: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Yo en esta frase veo una envidia ahí terrible, ¿eh? Los pusiste encima de no nos pusiste a nosotros, los pusiste a ellos, que son judíos. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Chivatos. Habló Nabucodonosor, llamó a estos tres chicos y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos tenían la seguridad de que Dios podía librarles, pero cuando dicen y si no, quiere decir que incluso en esa seguridad, si cabía la posibilidad de que Dios no los quisiera librar, o de por lo que fuese ellos tuviesen que dar su vida, estaban dispuestos a hacerlo, con tal de mantener su integridad y con tal de mantener su fe. Es tremendo, ¿no? Porque ellos, yo me imagino, ¿no?, que orarían seguramente y cuando ya se acercaba la hora de ser echados al horno de fuego, clamarían y dirían: Señor, haz un milagro, Padre Santo, haz llover, ¿no? Haz llover. Querrían que pasara algo para que se apagaran las llamas, porque yo, no sé, yo me pongo en su lugar, yo oraría y clamaría desesperado. ¿Y qué pasó? Pues que igualmente los echaron al horno de fuego. ¿Oraron o no oraron? No lo sé, eso no lo dice aquí. Yo creo que sí, pero igualmente acabaron en el horno de fuego. ¿Sabes por qué? Porque a veces el propósito de Dios está dentro del horno. A veces el propósito de Dios y la forma en la que tú vas a experimentar a Dios es justamente cuando llegan esas situaciones. Esa decisión valiente que ellos tomaron desataron una serie de circunstancias que hicieron que ellos fueran echados a ese horno de fuego y que de repente, cuando ellos estaban ya dentro del horno, el rey Nabucodonosor tuviese que frotarse los ojos y mirar la copa para ver si había bebido demasiado o qué, porque estaba viendo 4 en vez de 3. Y ese cuarto dice que era como la imagen de los dioses. Yo quiero una vida cristiana en la que pueda ver a Cristo caminando conmigo en medio de las dificultades. La verdad es que me gusta mucho porque aquí no está hablando de los problemas que uno sigue teniendo, aunque te conviertes a Cristo y sigues teniendo problemas, pero estos problemas son los que vienen por causa del Evangelio. Y ahí es donde realmente experimentas a Dios. Toda la vida pidiendo milagros que no vemos, porque muchas veces son una forma de pedir
egoísta, ¿no? Y no estamos realmente enfocados en estar en el centro de la voluntad del Señor. Todos queremos servir al Señor cuando se trata de venir aquí al frente. Pero ¿y si el Señor te quiere en una cárcel? ¿Estarías dispuesto a ir? Si ese fuese el llamado de parte del Señor. Bueno, hay muchas personas, ¿no?, que han vivido este tipo de aventuras. La palabra nos anima. Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No sé si alguna vez te han animado a sufrir penalidades, pero así de crudo es: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios de la vida ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El primer perseguido. Si a Cristo lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Él tomó mucho tiempo para preparar a sus discípulos para un panorama complicado, para un evangelio arriesgado, sabiendo que asociar su nombre con el nombre de Cristo les iba a traer muchos problemas. Y todos tuvieron muertes bastante terribles, pero también experimentaron el poder de Dios como nadie. No te puedo garantizar seguridad, una vida segura y una vida en la que todo te vaya bien, pero sí te puedo garantizar una vida con un propósito, si realmente te subes a esa aventura de la fe. Dice: resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Sufrir por la iglesia, sufrir por los perseguidos, sufrir por lo que haga falta. No estoy diciendo que hay que buscar la persecución, hay que buscar una vida excelente conforme a Dios. Y si viene la persecución, entonces no tengas miedo. No tengas miedo, porque ahí es donde vas a experimentar a Dios. Hoy en día, en nuestro siglo, hay personas que han vivido vidas apasionantes. Como digo, la aventura de la fe, la más apasionante, es la que se vive en la cara del enemigo, como Sadrach, Mesach o Abednego, o como por ejemplo el hermano Andrés, quien ha vivido la aventura de la fe en la cara del comunismo, en la cara del islamismo radical, en la cara, pues, de todos los motores de persecución que te puedas imaginar. Cuando él comenzó esta aventura en 1955, simplemente con un Volkswagen Escarabajo, fue porque existía lo que llamaban el telón de acero. El telón de acero era una frontera que separaba a los países del bloque comunista del resto de Europa. Y en esos países del bloque comunista, los cristianos se veían como si fuesen enemigos de la ideología comunista. Entonces, los comunistas eran muy astutos. Ellos pensaron: ¿de qué se alimentan los cristianos? Yo te lo pregunto a ti: ¿de qué se alimentan los cristianos? De la palabra de Dios, lo primero. Me alegro que no haya dudas sobre eso. De la palabra de Dios. Entonces ellos pensaron: ¿cómo vamos a hacer para acabar con ellos sin tener que matarlos a todos o hacer alguna barbaridad? Les vamos a quitar las Biblias. Los cristianos que estaban detrás del muro no podían tener acceso a la Biblia. El hermano Andrés recibió la encomienda de parte del Señor y él simplemente dijo que sí a Dios. Él vivía en Holanda tranquilamente y no tenía por qué haberse metido en ese lío, pero él decidió hacer viajes con su Volkswagen Escarabajo lleno de Biblias. Y sabes, en las fronteras revisaban los coches como no te lo puedas imaginar, para ver qué llevaban ahí. Así que él, que era un hombre de oración, ya que estamos hablando de oración y estamos en una cadena de predicaciones sobre oración, él era un hombre que creía en el poder de la oración. Decía: si conociésemos y entendiésemos el poder de la oración, pasaríamos 25 horas de rodillas al día. Y él simplemente llegaba a esas fronteras y oraba y decía: Señor, tú que abriste los ojos a los ciegos, ciérrale los ojos a estos, porque como vean lo que llevo aquí, madre mía, el coche llenito de Biblias. Y aquellos hombres revisaban los coches. ¿Y sabes qué hacía Dios? Cegaba los ojos de aquellas personas. Eran incapaces de ver lo que el hermano llevaba en el coche. Porque cuando Dios te envía a un sitio, Él te va a respaldar y vas a ver realmente el poder que Él tiene, ¿no? Y este hombre pues ha vivido de milagro en milagro y de poder en poder. De hecho, bueno, en 1981, en una sola noche, se enviaron 1 millón de Biblias a China, lo que se llamó la
la Operación Perla, la aventura más audaz del pueblo cristiano en aquel tiempo, cuando también el comunismo oprimía fuertemente a China. Y bueno, yo no sé cuántos hermanos Andrés pueden haber por aquí, cuántos hermanos como este, pero entiendo que Dios nos está llamando a todos a marcar la diferencia y a vivir vidas tremendas, ¿no?, de oración. Así que, bueno, yo quería comentaros un poquito, basado en mis experiencias, el último viaje que pude hacer, para hablaros de la iglesia en Egipto, que es una iglesia que realmente está viviendo la aventura de la fe, y está viviendo la aventura de la fe a un alto precio. Es una de las iglesias en el mundo que mayor violencia sufre, en la que prácticamente todos los años, incluso si lo miras en la prensa secular, vas a ver que todos los años sufren atentados diferentes. Poco después de estar nosotros a las 2 semanas, atentaron un autobús en la misma ruta que estábamos haciendo nosotros. Así que es muy real lo que pasa allí. Y pudimos visitar varias iglesias. Nosotros íbamos allí con nuestra mentalidad occidental, éramos un grupito de 7 personas de diferentes partes de España, muy ilusionados de poder hacer ver a la iglesia de Egipto que hay una iglesia en España a la cual estábamos representando, que ora por ellos y que está con ellos en medio de las dificultades. Nos dimos cuenta de que todas las iglesias tenían una cosa muy peculiar, y es que tenían un detector de metales en la entrada. Cuando pasas la iglesia, cuando pasas el detector de metales, en vez de haber un diácono que te da la bienvenida y te da la mano, tienes un diácono que te cachea y revisa de que no lleves ningún objeto punzante o un arma o algo por el estilo. Porque la realidad, tristemente, es que cualquier día la iglesia puede ser el último. Así que bueno, estuvimos en una iglesia que más que el propio arco de seguridad que todas tenían, incluso la policía, por ser una iglesia grande, cerraba la entrada principal de la calle con 2 tanques, las 2 entradas, y tenías que pasar la seguridad de los tanques y de los detectores de metales allí, más el de la puerta, más luego un detector de bolsos y mochilas, como si fuese un aeropuerto. Y yo estaba allí dentro, ¿sabes lo que hacía durante todo el culto? Mirar para atrás, asustado. La primera vez que me he sentido en peligro en una iglesia, pensaba, ¿será hoy? El día que pase algo, el día que venga. Y yo creo que todos estábamos un poco así, todo nuestro grupo, jamás habíamos vivido algo por el estilo. Pero era muy curioso que la iglesia estaba llena, y estaba llena pero a tope, y estaba lleno de egipcios, de gente de allí, cristianos que saben que ir a la iglesia es más peligroso que quedarse en casa. Te quedas en casa, estás garantizado que no te va a pasar nada. Si vas a la iglesia puedes incluso morir. Así que bueno, el nivel de madurez de la iglesia estaba bastante alto, y el nuestro, en comparación, pues todavía teníamos mucho que aprender. Los miramos y los veíamos como gigantes, porque realmente hay personas que declararon: yo prefiero morir tomando la Santa Cena que quedarme en casa. Y claro, lo crees porque los estás viendo, todas las iglesias llenas, ¿no? Pudimos visitar una iglesia que había recibido un atentado, que es esta, se llama la iglesia de San Pedro y San Pablo. Es una iglesia copta, como la mayoría de las iglesias que hay en Egipto. Y en esta iglesia, bueno, podéis ver los efectos de un atentado que había habido pocos meses antes de ir nosotros. Paseábamos por ahí dentro haciendo fotos, viendo las marcas de los atentados, y la verdad es que nuestra fe se tambaleaba un poquito al ver esto. Nos contó el hombre que estaba vigilando la iglesia esta, nos contó cómo había sido el atentado. Era un domingo por la mañana, en el que estaban era un culto de mujeres. Solo había mujeres ese día, excepto un hombre que era el que estaba vigilando la puerta. Siempre tiene que haber alguien vigilando. Entonces de repente entró otro hombre, y al hombre que vigilaba le llamó la atención que un hombre entrase en una reunión de mujeres, por lo que intentó detenerlo. Resultó ser un terrorista con un cinturón de explosivos, adosado al cuerpo. Y en el momento que sintió el contacto del hombre que trató de detenerlo, apretó el detonador y se hizo volar por los aires, llevándose por delante la vida de 26 víctimas. Mujeres, bueno, todas ellas mujeres, no, salvo el hombre que trató de detenerlo. 25 mujeres y un hombre. Paralelamente, al mismo tiempo, había otro atentado en otra iglesia en el que también fueron otras tantas víctimas. Pero yo veía esto y paseaba y miraba, y le hice la foto a esa columna donde podéis ver las marcas de la metralla. En algunas puedes meter hasta medio dedo.
para mí era una representación muy fuerte del odio contra la Iglesia, pero también era una representación muy fuerte de cómo la Iglesia permanecía firme, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y bueno, ellos seguían firmes a pesar de todo, pero yo pasaba por allí y, como digo, se tambaleaba mi fe. Pensaba cómo estas personas van a volver a adorar al Señor. Algunos habían perdido madres, hijas, habían perdido hermanas, todos los miembros de la Iglesia habían perdido algo. Habían corrido desesperados cuando escucharon las explosiones a la iglesia a buscar a ver si sus familiares habían sobrevivido. Había una niña de 3 años entre las víctimas. Habían 2 niñas de 15 años, hermanas gemelas. ¿Y cómo adoras al Señor después de algo así, no? Dice la palabra en Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. Y yo preguntaba, ¿y al que te quite a tu mujer? ¿Y al que te quite a tu hija? Yo soy padre de 2 niñas. Y simplemente no podía entender de qué manera puedes amar o puedes perdonar a alguien que ha hecho algo así, cuando todo lo que deseas en tu corazón es justicia. La respuesta de la Iglesia: ellos a las pocas semanas hicieron unas pancartas enormes, las pusieron alrededor de toda la fachada, y en esas pancartas decía: Dios os ama, os perdonamos. Y la sociedad quedó tan impactada que hasta los coches pasaban, dejaban de tocar el claxon, porque ahí es casi imposible eso, pasaban en silencio, porque no podían entender cómo los cristianos, después de haberlos visto en la televisión, en las noticias, correr desesperados, sufrir, llorar, cómo eran capaces de expresar perdón. La televisión nacional de Egipto, la primera televisión, como si dijésemos la televisión española aquí, llamó al pastor de esta iglesia y al pastor de la otra iglesia que os hablé, la evangélica, la de los tanques, a un programa de televisión en horario de máxima audiencia. Durante 2 horas les permitieron explicarle a todo Egipto por qué los cristianos eran capaces de perdonar y por qué habían escogido el perdón antes que la venganza, cómo era posible. Ellos le pudieron predicar el evangelio a todo el Cairo, diciéndole: si nosotros empezamos a ver a los demás como nuestros enemigos, entonces estaremos impidiendo que el amor de Dios llegue a ellos a través de nosotros. Por lo tanto, escogemos el perdón, escogemos la obediencia. Yo me di cuenta ese día que no tengo enemigos, el día que me lo explicaron. Yo no sé si alguna vez has tenido que perdonar a un enemigo. A mí lo más grande que me ha pasado es que alguien me adelante en la panadería y diga: ¿cómo te has colado, no? Bueno, tengo que amarlo, Señor. Pero esta era otra dimensión completamente diferente del perdón y del amor por los enemigos. Y la verdad es que es una iglesia que está dando testimonio a un nivel tan alto, que está impactando la sociedad, porque más allá de lo que dicen están sus obras que los respaldan. Está lo que hacen, pura obediencia. Y esto es, como digo, en cuanto a morir, si hiciera falta, por el Evangelio. Pero, ¿sabes? También hay otra cara de todo esto, y es la vida, el día a día. La gran mayoría de los cristianos viven aquí, en lo que llaman la ciudad de la basura, o ahí, si lo veis en este círculo grande. Viven tantos como 200.000. Perdón, me equivoco de dirección. Esto es una vivienda, el circulito pequeño que veis, en el que, bueno, aquí está una hermana, son hermanos en Cristo, igual que nosotros, ¿no? Y ahí tienen su basura que ellos van recogiendo del resto de Egipto, la llevan al barrio, al que, como digo, le llaman la ciudad de la basura, este barrio, y ahí es donde ellos viven, en el piso de arriba, pero en el de abajo separan la basura y viven del producto de lo que separan. ¿Por qué viven en esa circunstancia? Pues cuando uno nace en Egipto como cristiano, todo el mundo lo sabe, porque incluso en tu documento de identidad dice que eres hijo de un cristiano, por lo tanto eres cristiano. ¿Que te quieres hacer musulmán? Bueno, ellos te van a ayudar a que te hagas musulmán, eso se puede cambiar, es revocable. En el otro sentido no. Tú no te puedes convertir al cristianismo si eres musulmán. Eso sí es un delito. Pero ellos te van a ayudar y todo mejorará. Tendrás opción a tener un mejor estudio, mejores estudios, a tus hijos ir a un mejor colegio, a tener un mejor trabajo, a tener un nivel de vida completamente diferente.
Es fácil, todos podrían renunciar y todos podrían mejorar su calidad de vida, pero ellos prefieren vivir así. ¿Sabes por qué? Porque ellos han encontrado lo más valioso, la perla de gran precio, en medio de la basura. Y es el primer lugar donde realmente sentí una alegría genuina en Egipto, que se palpaba en la gente, que tú ibas por allí y veías a la gente reír. Hasta ese momento yo no había escuchado risas de fondo en ninguna parte, parecía que todo el mundo estaba enfadado en Egipto. Digo, ¿qué le pasa a estas personas tan serias, ¿no? Y sin embargo ya entramos allí y era un ambiente completamente diferente. Gente que había conocido y había experimentado al Señor. Y que todos los días, aunque iban y recogían basura, pero estaban deseando llegar a la iglesia y ponerse a adorar al Señor. ¿Qué iglesia? Bueno, esta es la que han levantado ellos. Bueno, la han excavado, que está en una cueva. En el medio de la ciudad, en la parte más alta, tienes que atravesarla toda para llegar a lo que llaman la iglesia de la cueva. Y es la iglesia más grande de todo Oriente Medio. Cuando hablo de todo Oriente Medio me refiero a Irán, a Irak, a Siria, a Libia, a todos los países. De todos los países que hay en Oriente Medio, la iglesia más grande es esta. Y la han levantado los basureros de Egipto. Y tiene capacidad para, ¿cuántos? 70.000 cristianos. Es un campo de fútbol de los grandecitos. Pero todo excavado en la piedra. Yo estuve allí y la verdad es que, bueno, se me pusieron los pelos de punta y para poderlo transmitir la mejor forma que se me ocurrió fue traer un vídeo. Entonces me gustaría, por favor, si lo podéis poner. Un gran esfuerzo para no olvidarme de las sensaciones que tuve cuando visité aquel lugar, de todo lo que escuché, de todo lo que sentí. Incluso pues me acuerdo, ¿no?, de que todos subíamos, nosotros íbamos cómodamente en nuestra furgoneta, la gente subía andando hacia la iglesia para ir a su reunión y adorar al Señor y todo eso. Y nosotros realmente, bueno, estábamos un poco impresionados por todo lo que veíamos y por todo el ambiente y todo, pero hasta que no llegamos a la puerta de la iglesia
y se abrió la puerta de la furgoneta. ¿Sabéis lo que hice yo? Pues primero, me tapé la nariz, porque aquello era insoportable. Una iglesia en el lugar más nauseabundo de todo Egipto, aunque sea la más grande, lleno de personas que tenían razones más que suficientes para estar enfadadas, para vivir y ni siquiera querer acercarse a una iglesia, pero que han hecho todo su esfuerzo para estar ahí, adorando al Señor. Y entendí lo que es olor grato, lo que es perfume, que llega delante del Señor. ¿Sabes? La mejor alabanza del mundo es la que nace de un corazón afligido, precisamente la que tienen ellos. Personas que viven la aventura de la fe en su día a día, recogiendo basura, haciendo lo que sea, pero ellos van ahí y están deseando llegar para poder adorar al Señor. Y ese perfume, ¿no? Que a mí no me pareció perfume en un primer momento, pero sí que no sé si fue al día siguiente o al otro, fuimos a una tienda de souvenirs y yo iba buscando alabastro, porque allí hay muchas cosas de alabastro. Iba buscando esos frascos, porque quería saber a qué olía. Porque muchas veces he dicho que quiero ser perfume a los pies del Señor, y que yo quería ser ese frasco de alabastro. Y luego lo olí. ¿Y sabes a qué huele? No huele a nada en absoluto. Se tiene que romper. Si no rompes el frasco, no hay forma de que salga el olor, de ninguna manera, es hermético. ¿Qué quiero decir? Que probablemente muchos hemos cantado esto y hemos dicho esto, que queremos ser perfume delante del Señor, pero sabes, es indispensable que estemos dispuestos a rompernos. En nuestra vida práctica, en nuestro día a día, a darnos a conocer como cristianos en nuestros trabajos, en nuestros institutos, en todos los lugares donde estamos, ser ese tipo de cristiano que brilla y que deslumbra. Porque Dios nos quiere utilizar y nos quiere mostrar su poder y quiere que le experimentemos. Pero no podemos si vivimos siempre en la zona segura, en la zona donde nunca pasa nada, en nuestra área de confort, ¿no? Como decía alguien por ahí. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Queremos que pasen cosas. Yo creo que Dios nos ha traído para vivir vidas de aventuras, a todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que dar ese paso, tenemos que salir de esa zona. Y tenemos que estar dispuestos a que pase lo que pase. Casi os puedo garantizar que ninguno vamos a tener que pagar con nuestra vida, aquí en Occidente, por lo menos de momento. Pero eso no quiere decir que no podemos sumarnos de alguna manera, ¿no?, a esta aventura de la fe. Quiero daros algunas cifras. En el estudio que hacemos sobre la persecución, todos los años estudiamos cuáles son los 50 países más peligrosos para ser cristiano y por qué causas. Y ese estudio nos devuelve algunas cifras que nos ayudan a ver en qué tiempo estamos viviendo. Yo no sé cuántos habéis dicho alguna vez, estamos en los últimos tiempos. ¿Alguno lo ha dicho? Pues esto es una buena guía, para que te des cuenta de que estamos en los últimos tiempos. Hace 3 años, esta comparativa es de los últimos 3 años, habían 215 millones de cristianos perseguidos en los 50 primeros países. En este año ya son 260, 45 millones más. En 3 años. Cada uno de estos años, la media ha sido de 3.000 cristianos asesinados por causa directa de su fe. No estoy hablando de gente que murió en un accidente de tráfico y eran cristianos, estoy hablando de gente que se le dio a escoger entre su vida o Cristo y decidieron escoger a Cristo aunque les costase la vida, porque su vida la tenían en Cristo y ya está. 3.711 cristianos fueron detenidos por sospechas, por causas, actividades religiosas, cosas que el mundo persigue en cualquiera de estos países. Los ataques a iglesias, en 2017 eran 793 los que registramos, en 2018 1847 y en 2019 han sido 9.488 ataques a iglesias. En India, por ejemplo, se están cerrando del orden de 20 iglesias al mes. Y no estoy hablando de iglesias grandes, hablo de iglesias grandes y de grupos de hogar. Por ejemplo, por poner una referencia, ellos han decidido que para 2021 todas las minorías religiosas tienen que haber salido del país. Todo lo que no sea hindú, todo indio tiene que ser hindú. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy. 1 de cada 8 cristianos en el mundo sufren persecución entre alta y extrema. Yo no sé si aquí tenéis grupos de 8, pero si alguna vez estás entre un grupo de 8 personas, piensa en esto. 1 de cada 8 en el mundo sufre persecución.
Puertas Abiertas está trabajando para ayudar a la Iglesia que está en esa persecución. Nosotros no existimos para acabar con la persecución. La persecución existe porque Dios la permite, pero sí podemos fortalecer a nuestros hermanos en medio de esa persecución. Y creo que la Biblia es bastante, nos invita, ¿no?, a participar de eso. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿verdad? Dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, el resto, ¿qué hace? Sufre con él, ¿verdad? ¿Alguna vez te has dado un martillazo en el dedo? ¿Qué es lo primero que haces? Aparte de gritar. Bueno, primero gritas, lo segundo, te lo chupas, ¿verdad? O te lo coges, o le das cuidado, ¿verdad? Nadie te tiene que decir que se te está cayendo el dedo, no. Un cuerpo sano sabe cuando un miembro del cuerpo sufre, ¿verdad? Y Cristo tiene solo un cuerpo, no tiene varios, solo tiene un cuerpo, ¿sabes? Entonces dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pues ¿qué necesita la Iglesia? Entre otras cosas necesitan Biblias. Yo no sé, la última vez que sostuviste una Biblia con esta cara de alegría, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado esperando este chico que alguien le dé su Biblia, ¿no? Para empezar a tener problemas de los serios, ¿no? Porque si antes sin Biblia ya tenía problemas, pues ahora con la Biblia más todavía. Pero van a ser aventuras en la fe. Y el año pasado pudimos repartir cerca de 2,5 millones de Biblias y Nuevos Testamentos en lugares donde la Biblia está prohibida en pleno siglo, ¿no?, donde estamos viviendo ahora. Otra área muy importante para que la Iglesia pueda llegar hasta lo último de la tierra es la capacitación. La capacitación de cristianos en países donde ni siquiera tienes la seguridad en tu casa cuando te conviertes, porque tu propia familia te puede querer matar perfectamente, y donde está prohibido el poder asistir a una iglesia. Si tú eres de, por ejemplo, pues te puedo decir Egipto, que lo hemos visto. Si tú eres un converso de trasfondo musulmán y apareces en una iglesia evangélica, tienes muchas posibilidades de que esa iglesia la acaben cerrando, porque es ilegal, es proselitismo. Aquí, gracias a Dios, todavía podemos predicar y evangelizar y hablarle a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, el año pasado dimos formación, se llama Firmes en la Tormenta, en diferentes formatos, a veces en grupos pequeños, a veces para pastores, bueno, diferentes cosas para que la iglesia pueda estar capacitada. Recibieron esa formación 1.050.560 cristianos aproximadamente. La última área, que también es muy importante, es la ayuda básica. El hecho de ser cristiano, como hemos visto en el caso de Egipto, y como os podría contar pues muchísimos más casos, a veces te deja en situaciones de no poder tener ni siquiera un trabajo. Así que a veces cubrimos cosas tan sencillas como formación profesional, como microcréditos para poder sembrar o para poder estar preparado para seguir adelante, ¿no? En algunos casos hemos visto como incluso a la iglesia se le ha quitado el acceso al agua potable a los cristianos, ¿no? En una minoría, decir, bueno, pues si hay sequía, que no beban los cristianos. Y los cristianos pues se tienen que ir a buscar el agua allá donde ellos puedan. Y nosotros hemos ido allí y les hemos hecho un pozo. Y ellos han cogido el pozo y se lo han dado y lo han compartido con la gente que les prohibía el acceso al agua potable, porque así es la iglesia, tiene que brillar allá donde está. Pero bueno, este tipo de ayuda, ¿no? El año pasado llegó a cerca de 900.000 cristianos, la última cifra que tengo, por lo menos. Y sé que hay diferentes aventuras, ¿no?, en la vida cristiana, y todos podemos participar de muchas cosas. Nuestra invitación es a sumarnos, ¿no?, a la aventura de la fe, a subirnos al cochecito del hermano Andrés. Tuvimos unos principios muy humildes, hoy estamos sirviendo a una escala mayor, pero todavía queda muchísimo que alcanzar. Necesitamos ayuda, necesitamos voluntarios, gente que nos ayude dentro de su iglesia a conectar la iglesia con el ministerio Puertas Abiertas, a tener una información clara y continua. Necesitamos gente que nos ayude a visitar otras iglesias, e incluso damos una formación en un aula virtual y se hace para visitar una iglesia al mes, digamos, ¿no? Eso ya me organizo yo con la persona para enviarle donde corresponde, siempre y cuando tu pastor te autorice a hacerlo, porque si no, no hay otra forma, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de voluntariado. Si te interesa alguna, yo te invito a que luego me preguntes. Yo te explicaré más o menos en el boletín que te he dado, en la hoja de detrás, pone me gustaría ayudar como voluntario, aunque sea por curiosidad lo puedes marcar y te enviaremos una lista de cosas que hacen falta para ver si en alguna de ellas encajas, si hay algo que puedes hacer. Lo más importante para mí es que nos convirtamos en compañeros de oración. Para mí, para el Ministerio Puertas Abiertas, cuando vamos a estos lugares donde la iglesia es perseguida, ellos nos podrían pedir muchas cosas, pero ¿sabes lo que nos piden?
orad por nosotros. Siempre, orad por nosotros. ¿Sabes? La oración mueve la mano todopoderosa de Dios. En el momento en el que estás afligido y en el momento que lo estás pasando mal, lo que quieres no es simplemente que alguien ore por ti, quieres un compañero de oración, quieres alguien que esté velando. Cuando Jesús fue al Calvario, se fue a orar a Getsemaní, se llevó con él a sus discípulos, a su grupo más cercano, y les dijo, velad conmigo. Y él se fue a orar allí, a orar por ellos, a orar por todos, a pedirle al Señor que los mantuviese unidos y que ellos estuviesen unidos a Él y que se amasen y que no faltase ninguno de ellos. Pero cuando volvió de estar orando, se los encontró allí echando la siesta, porque no habían podido resistir, porque ellos también tenían sus aflicciones. Esta exposición no es para afligirte, no es para ponerte triste, es para que entiendas que tenemos que hacer algo, que tenemos por lo menos que ser compañeros de oración. Os hemos repartido un boletín. El propósito del boletín es facilitar la comunicación. Puertas Abiertas tiene muchas cosas que quiere deciros, tenemos mucha gente que necesitamos que oréis por ella y solo a través del boletín podemos hacerlo. Entonces yo os invito, los que queráis, podéis rellenar la hoja de detrás, que es una hoja de respuesta, poner si queréis recibir por email o físicamente o cómo queréis recibir la información, incluso podéis marcarlo todo. Cuanto más marquéis, más cosas os podemos decir, mejor, ¿vale? Y la hoja se corta y me la podéis dar a mí. Por la parte interior de la hoja tenéis información sobre donativos. No es obligatorio ni mucho menos, si quieres ayudar pues ahí está la información, pero sobre todo que utilicemos este material, el calendario de oración que va en el boletín, para estar orando y convirtiéndonos en compañeros de oración. Que si alguna vez la Iglesia perseguida tiene que mirar a Occidente, que no nos pillen durmiendo, que realmente estemos velando por ellos, ¿vale? Y bueno, creo que no hay mucho más que decir. Simplemente muchas gracias a Xavi y a toda la congregación por recibirme y por aguantarme un ratito, y luego cualquier duda que tengáis os acercáis ahí a la mesita doblando la esquina y os atenderé. Muchas gracias, Iván.